Buenos días. Bueno, vamos a empezar la sesión de este miércoles, esta vez a cargo de los R4 de endocrino ya, R3. Bueno, ya. Y bueno, adelante, Belén, cuando quieras. Buenos días. Para los que no me conocéis, soy Belén Martínez Mulero, R3 del Servicio de Endocrinología y Nutrición. Y en la sesión general de hoy mi idea era intentar hablar sobre un tema que pudiese interesar a la mayoría de los que estáis aquí. Sé que es muy complicado, pero bueno, espero que esta sesión os sirva tanto para vuestro día a día como para la urgencia sobre todo, porque es un tema que está muy de moda y que creo que nos puede ayudar y nos viene a venir bien, o sea, nos va a venir bien a todos. Lo he hecho lo más sencillo que he podido y espero que os interese. Voy a hablar sobre los efectos adversos sobre el sistema endocrino de los inhibidores del punto de control inmunitario, que ahora explicaré qué es. Este es el índice que voy a seguir. Y bueno, una breve introducción. Como sabéis, en la ciencia siempre ha intentado utilizar el sistema inmunitario para tratar enfermedades y en el tratamiento del cáncer pues no ha sido una excepción. Ya desde el año 2011, cuando se introdujo en la era de la medicina el primer fármaco inmunoterápico, el ipilimumab, que es un anti-CTLA-4 para tratamiento del melanoma metastásico, posteriormente se han ido aprobando nuevos fármacos de este tipo para tratamiento de otros tipos de tumores. Se pueden usar pues tanto en monoterapia como en otras líneas, o sea, en combinación, en primera línea, segunda, tercera línea. Y el uso de uno u otro no va a depender solo del tipo de tumor. También generalmente vamos a tener que tener en cuenta pues, el tipo de paciente ante el que nos enfrentemos. En esta tabla os pongo los tres principales grupos de inhibidores de punto de control inmunitario que tenemos a día de hoy, los anti-CTLA-4, los anti-PD1 y los anti-PDL1 con sus nombres comerciales y los diferentes tipos de tumores para los que se utilizan. No me voy a meter mucho en cada uno de ellos, pero lo dejo aquí por si alguno quiere investigar un poquito más. Para conocer los eventos adversos que pueden aparecer con el uso de estos fármacos, es muy importante, como con cualquier otro fármaco, conocer su mecanismo de acción. Y para ello, bueno, he hecho este dibujo que creo que es bastante representativo y que nos va a explicar muy bien cómo actúan. Como sabéis, para reconocer un antígeno o un microorganismo ajeno al organismo, el sistema inmune, los antígenos pueden ser presentados por determinadas células, por ejemplo, las células presentadoras de antígenos, a los linfocitos T inactivos o vírgenes. Este reconocimiento se hace por una serie de receptores que están en la superficie celular del linfocito T y del mismo modo el linfocito T también puede reconocer las propias células, los propios antígenos directamente para actuar contra ellos. De esa forma se activa y actúa de forma específica. El sistema inmune también tiene la capacidad de reconocer lo propio como propio, valga la redundancia, y por tanto no atacarlo. Y eso se hace gracias a la presencia en la superficie del linfocito T de unos puntos de control inmunitario que ayuda al linfocito T se inactiva el linfocito T, perdona. Incluso hay veces que se puede morir, que se puede producir la muerte celular. Entonces, así no se ataca a lo propio. Pero, ¿qué pasa cuando lo que se reconoce es una célula tumoral? Pues no queremos que ese linfocito T se inactive, queremos que ataque al tumor. Entonces, para ello se han creado los inhibidores del punto de control inmunitario, que lo que hacen es actuar contra estos puntos, impedir la inactivación del linfocito T y, por tanto, que ataque a las células tumorales. En resumen, podemos decir que los inhibidores del punto de control inmunitario aumentan la respuesta inmunitaria natural del cuerpo contra el cáncer. Como activación del sistema inmunitario, la cantidad de eventos adversos que pueden producir son múltiples, a cualquier nivel, en cualquier órgano, principalmente sobre la piel en forma de ras y en el sistema gastrointestinal, que también sería un punto bastante frecuente de afectación. Pero yo como endocrino pues me voy a centrar en los eventos adversos sobre el sistema endocrino. ¿Cuáles son estos eventos adversos? Pues lo más frecuente es que la afectación sea a nivel de la glándula tiroidea y de la glándula hipofisaria, son los dos órganos endocrinos más afectados.
Los órganos endocrinos, la afectación sobre los órganos endocrinos son los más frecuentes, suponen alrededor de un 40% de los eventos adversos del total. Y como podéis ver en la gráfica de la izquierda, estos eventos adversos se van a producir sobre todo cuando se combinan dos fármacos, generalmente suelen ser anti-PD1 y anti-CTLA4, que son las columnas moradas. También es importante saber cuándo van a aparecer estos eventos adversos. Generalmente de media suelen aparecer entre los 14 días, 2 semanas, 4 semanas aproximadamente. También hay que tener en cuenta que las combinaciones de fármacos van a adelantar ese momento de aparición del evento adverso, puede aparecer incluso tras el primer ciclo. Y otra cosa importante que tenemos que conocer es que una vez suspendido el tratamiento, pueden aparecer estos eventos adversos incluso años después de haberlos suspendido. De tal manera que los pacientes van a necesitar un seguimiento a largo plazo después. ¿Qué diferencias tenemos entre los eventos adversos del sistema endocrino y otros eventos adversos? 3 puntos importantes, que suelen ser irreversibles y por tanto van a necesitar un tratamiento hormonal sustitutivo de por vida, y que su manejo en general no va a requerir la suspensión del tratamiento con inhibidores del punto de control inmune ni corticoides a dosis altas, con 3 excepciones importantes. Una es la compresión quiasmática y el efecto masa sobre la hipófisis, una insuficiencia suprarrenal aguda y, un caso muy raro que no lo solemos ver pero que puede aparecer, la oftalmopatía distiroidea. Algo muy llamativo que haciendo esta presentación me he encontrado en algunos estudios es que en determinados estudios de supervivencia se ha visto que los pacientes que presentan eventos adversos sobreviven más. Y esto parece ser posiblemente por una respuesta de eficacia, o sea que el tratamiento es bueno, es eficaz en este tipo de pacientes. Lo dejo ahí con el artículo por si alguno quiere también investigar un poquito más, que es muy interesante. Hasta el año pasado teníamos 6 guías de práctica clínica a nivel mundial. El año pasado salió la guía europea en el 2022, que es en la que yo prácticamente me he basado para hacer esta presentación. Hay muchas cosas en las que no se ponen de acuerdo, pero generalmente lo que sí se ponen de acuerdo es cómo en el manejo general de estos pacientes. Los parámetros a evaluar siempre tenemos que, digamos, tener en cuenta 3 momentos. Antes de iniciar el tratamiento, hacer una bioquímica basal, evaluar la función tiroidea y un cortisol basal. Antes de cada ciclo, hacer una bioquímica básica, básicamente con iones y con glucemia, para ir evaluando poquito a poco a estos pacientes y luego cada 6-8 semanas introducir ya, pues, por ejemplo, calcio corregido para ver si pueden desarrollar un hipoparatiroidismo, un cortisol basal y también una función tiroidea. Súper importante también tener en cuenta los síntomas. Obviamente, si un paciente desarrolla algún tipo de síntomas, sobre todo relacionado con alguna patología grave, como puede ser una insuficiencia suprarrenal que puede poner en riesgo la vida del paciente, pues también habría que hacer una evaluación y una analítica concreta solicitando el tipo de hormona que tú consideres que puede estar afectada. Y ya si nos metemos en cada una de las glándulas, voy a empezar por la glándula tiroides porque es el órgano más frecuentemente afectado. Generalmente suelen aparecer cuando se combinan dos fármacos, anti-PD1 y anti-CTLA4 es lo más frecuente, con incidencias para hipotiroidismo muy variables, generalmente entre un 10 y un 15%. Para tirotoxicosis las incidencias suelen ser un poquito más bajitas y luego las incidencias van a ir bajando conforme utilicemos otros tipos de fármacos. Suelen aparecer aproximadamente tras 3-4 ciclos, aunque se han descrito hasta 3 años después de finalizar el tratamiento. Los síntomas suelen ser leves moderados y los factores de riesgo que se han estudiado para la aparición de estos eventos adversos son el sexo femenino y tener una autoinmunidad previa positiva. Lo más frecuente es que aparezca un hipotiroidismo primario, aunque los síntomas suelen ser muy inespecíficos. Y puede ser muy difícil distinguir entre los diferentes tipos también de hipotiroidismo. Podemos encontrarnos también ante un hipotiroidismo secundario. La diferencia entre uno y otro, pues generalmente nos lo va a dar la analítica. Muy importante que si sospechamos un hipotiroidismo secundario, descartemos siempre una hipofisitis, porque recordad que el tratamiento con levotiroxina tiene que hacerse siempre después del tratamiento con corticoides. El tratamiento con levotiroxina inicialmente podría empeorar la insuficiencia suprarrenal por el aumento de aclaramiento del cortisol. ¿Vale? Entonces, primero siempre, corticoides. Contactar con nosotros también, porque nosotros pues, podemos ayudar, sobre todo para el ajuste de tratamiento y para hacer un seguimiento de estos pacientes.
Una pregunta que yo me hacía cuando estaba haciendo la sesión era si hay que pedir estudio de autoinmunidad a todos los pacientes, TPOs, TSIs, ¿no? Pues bueno, las guías no se ponen muy de acuerdo. Hay algunas que dicen que sí, sí tiene un hipotiroidismo subclínico, otras que sí a todos, otras que sí si se van a iniciar tratamiento con levotiroxina. Bueno, una disparidad de opiniones. La guía europea no lo recomienda y ahora vamos a ver por qué. En contra de este estudio, que es muy interesante, lo que pasa que tiene una N muy pequeñita, el grupo de pacientes es muy heterogéneo, pero bueno, me parece muy representativo para saber si hay que pedir autoinmunidad o no. De los 14 pacientes en este estudio que presentaron eventos adversos endocrinos, 9 tenían una autoinmunidad positiva antes de iniciar el tratamiento. Pero es que había algunos que, aun teniendo una autoinmunidad negativa previa, desarrollaban autoinmunidad positiva con el tratamiento. Por tanto, no queda muy claro porque pacientes que tengan una autoinmunidad negativa previa pueden desarrollar anticuerpos, hay otros que tienen autoinmunidad positiva y a lo mejor no desarrollan eventos adversos. Entonces, lo que sí está claro es que tener una autoinmunidad positiva previa va a hacer que el paciente tenga más riesgo de desarrollar un evento adverso endocrino. Luego también se han visto casos de reactividades cruzadas, como ocurre en las alergias alimentarias, de anticuerpos en diferentes glándulas endocrinas. Por ejemplo, pacientes que tienen TPO positivos que desarrollan hipofisitis. Eso se ha descrito y se ha visto. En resumen, y a la conclusión que yo llego, es que el estudio de autoinmunidad antes del tratamiento puede permitir una detección precoz y una prevención de los eventos adversos. Las tiroiditis, las tirotoxicosis son la segunda afectación más frecuente. Las fases de las tiroiditis es exactamente igual que otros tipos de tiroiditis por otras causas. Una primera fase de hipertiroidismo cuando se produce la destrucción autoinmune de la glándula y luego un viraje a un hipotiroidismo. Los pacientes pueden quedar hipotiroideos después sin necesitar un tratamiento hormonal sustitutivo, que suele ser la mayoría, o pueden volver a la función tiroidea normal. La mayoría de estas tirotoxicosis, de estas tiroiditis, son asintomáticas y el descubrimiento suele ser por la analítica, que es por lo que más nos consultáis. En general, tomar la decisión de continuar o no con el tratamiento inmunoterápico, con los inhibidores de punto de control inmunitario, creo que es algo importante y algo con lo que se puede dudar. En general, se puede continuar con el tratamiento si el paciente está estable, si el paciente tiene síntomas leves moderados, si la TSH está en rango y si la TSH está por encima de 10, pues obviamente iniciar un tratamiento, ¿no? Un tratamiento hormonal sustitutivo. Y si los síntomas ya son graves, pues entonces sí, si el paciente necesita un ingreso y demás, pues entonces sí que sería necesario suspender el tratamiento. Pero en líneas generales no haría falta. Consultar con nosotros siempre, también para seguir a estos pacientes, porque los tenemos que seguir y tenemos que ajustarles el tratamiento. El hipertiroidismo primario es significativamente mucho menos frecuente, debe manejarse exactamente igual que un hipertiroidismo por otras causas y siempre hay que hacer un diagnóstico diferencial con el hipertiroidismo transitorio de las tiroiditis, las primeras fases. Esto lo podemos hacer de varias formas, o bien haciendo una ecografía con Doppler al paciente para ver la vascularización. Si la vascularización está muy aumentada, pues probablemente la destrucción esté siendo muy importante y el paciente va a necesitar antitiroideos, además de los beta bloqueantes si tiene síntomas. Y si la vascularización está disminuida, pues eso nos orientaría más a una tiroiditis leve o una tiroiditis que ya se ha pasado, entonces no sería necesario tratamiento con antitiroideos. También podemos valorarlo con los TSIs, que eso sí nos va a ayudar luego a la monitorización de la enfermedad, y una gamografía, aunque la gamografía no se suele hacer. El tratamiento con antitiroideos se va a realizar si el paciente está sintomático y en los casos de enfermedad de Graves documentada. Y no se han descrito casos de enfermedad de Graves secundaria al tratamiento, pero pueden ocurrir casos esporádicos. De hecho, creo que se han descrito 2. ¿Vale? En la literatura hay 2 casos, ya como dato así. ¿Pedimos autoinmunidad de estos pacientes? Pues en este caso sí que se suelen poner de acuerdo. En este caso sí, si se sospecha un hipertiroidismo, sí que habría que solicitar los TSIs, pero más que nada para monitorizar la enfermedad. Si un paciente ajustamos bien el tratamiento, lo vamos siguiendo y los TSIs van disminuyendo, eso quiere decir que el paciente está yendo bien y luego a la hora de suspender el tratamiento pues nos pueden ayudar. Y luego, una vez que el paciente ya finaliza el tratamiento con la inmunoterapia, ¿cómo lo seguimos? Pues generalmente se puede espaciar más el seguimiento, se puede hacer seguimientos cada 6-12 meses
ir evaluando los síntomas. No hay que ser tan estrictos. Más que nada, por lo que comentaba al principio, que estos pacientes pueden desarrollar eventos adversos años después de suspender el tratamiento. Si nos metemos ya en la glándula hipofisaria, la afectación suele ser en forma de inflamación, hipofisitis. También la mayoría suelen ser por combinaciones de fármacos, pero es muy poco frecuente, mucho menos frecuente que la afectación tiroidea, con incidencias muy variables, entre 8 y 17%. Suelen aparecer aproximadamente entre la semana 10 y la 27 y los factores de riesgo en este caso pues, son el sexo masculino, la edad avanzada por encima de los 65 años y en el caso del lipilipoma pues, se ha visto un efecto dosis dependiente. Para hacer el diagnóstico podemos basarnos en 3 criterios, clínicos, bioquímicos y de imagen. Los criterios clínicos nos tienen que saltar las alarmas siempre en pacientes que empiecen con cefalea, que suele ser el síntoma más frecuente inicial, síntomas sugestivos tipo cortisolismo, obviamente, pacientes que, o sea, si podemos sospechar una insuficiencia suprarrenal, esos pacientes tenemos que realizar un tratamiento precoz. Hay veces que se pueden presentar como crisis adrenales, si aparecen déficits visuales, pues nos tienen que hacer sospechar que hay una afectación quiasmática, un efecto masa. Y luego mucho menos frecuentes suelen ser las diabetes insípidas, ¿vale? La polibra, la afectación de la neurohipófisis suele ser excepcional. En cuanto a los criterios bioquímicos, siempre que ante una sospecha de hipofisitis hay que ampliar la analítica con los ejes hipofisarios. Y la forma de afectación pues, pueden ser hipopituitarismos parciales totales, lo más frecuente siempre suele ser un déficit aislado de ACTH, es decir, una insuficiencia suprarrenal secundaria, que suele ser irreversible, sobre todo con los anti-PD1. La función hipofisaria puede ser normal, también lo podemos encontrar. La diabetes insípida suele ser excepcional y luego es curioso que más del 50% de los pacientes suelen presentar hiponatremia, que esto más que con un SIADH, que como he dicho, la afectación neurohipofisaria es muy poco frecuente, se cree que puede ser más por la insuficiencia suprarrenal. En cuanto a los criterios de imagen, hay que pedir una resonancia magnética con contraste intravenoso si lo sospechamos, con gadolinium, en la cual nos vamos a encontrar cambios morfológicos de la hipófisis y los cambios suelen ser muy precoces. También suelen ser rápidamente reversibles. Cuando se suspende el tratamiento, la hipófisis suele volver a su estado normal. Puede haber una disociación clínico-radiológica, pacientes que tengan síntomas, pero la hipófisis, la imagen sea normal y viceversa. Y luego también en el contexto de pacientes oncológicos, pues podemos hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías, sobre todo metástasis. Una resonancia magnética normal no nos va a excluir el diagnóstico, ¿vale? ¿Y cuándo la vamos a pedir? Pues cuando haya síntomas que sugieran un efecto masa, cuando haya síntomas sugestivos de que hay un déficit hormonal o cuando haya un estudio hormonal alterado. Una vez suspendido el tratamiento, cuando ya ha finalizado el paciente, pues si hacemos un control radiológico a los 3 meses, probablemente nos vayamos a encontrar una hipófisis ya normal. Este es un ejemplo, un paciente en el cual en la imagen A es antes de empezar con los síntomas, se ve una glándula hipofisaria normal, con un realce homogéneo, el tallo hipofisario no engrosado, con una hiperintensidad de la neurohipófisis, que es por la concentración, por los neurosecretores que tiene, y cuando se realiza el diagnóstico, cuando empieza con los síntomas, pues se ve el engrosamiento de la hipófisis, con el realce periférico por la captación del contraste, el engrosamiento del tallo y la neurohipófisis carcomida. Ya no la vemos porque parece ser que por el efecto masa que produce, pues ya no se ve. ¿Pedimos estudio de autoinmunidad en la hipófisis? Pues no, generalmente no se suele pedir. Sí que es verdad que se ha visto que los pacientes que desarrollan hipofisitis pues tienen anticuerpos antihipofisarios, pero eso en la práctica clínica no se realiza, ¿vale? No está claro su papel en la patogénesis y en el pronóstico, puede haber casos de reactividad cruzada y pueden ser positivos en otras enfermedades autoinmunes, como por ejemplo incluso en la celiaquía. En general, ¿suspendemos el tratamiento o no lo suspendemos? Pues más o menos muy parecido. Pacientes muy graves o pacientes con efecto más en la resonancia magnética, pues ahí sí que vamos a tener que suspender el tratamiento y ingresarlo, darle corticoides a dosis altas, etcétera. Pero si el paciente está estable, pues o bien se retrasa el ciclo o bien se puede continuar con el ciclo sin ningún problema con el tratamiento hormonal sustitutivo que precise. Bueno, ahí os he puesto en los recuadritos las dosis que se suelen utilizar de corticoides, de levotiroxina. Y luego, en cuanto al tratamiento del hipogonadismo hipogonadotrópico, pues bueno, va a depender mucho del pronóstico del paciente. Pacientes con más pronóstico, pues no se iniciaría un tratamiento hormonal sustitutivo en general.
Igual que el tratamiento con la hormona del crecimiento tampoco está indicado por el alto riesgo que tienen de desarrollar tumores, ¿vale? Pero bueno, os lo dejo ahí como pues ya quien lo quiere tener. En general, el primer tratamiento siempre los corticoides. Tener en cuenta a la hora de valorar resultados analíticos los tratamientos previos que ha recibido el paciente, porque nos pueden alterar las analíticas, que eso también nos encontramos de forma muy frecuente, sobre todo corticoides y opiáceos. Los pacientes para el control del dolor necesitan mórficos y los mórficos pueden alterar los resultados analíticos hormonales. Y luego no suspender nunca los corticoides de forma brusca, ¿vale? Eso es algo que todos sabemos, creo que no voy a descubrir nada nuevo. Una breve pincelada sobre la afectación de la glándula suprarrenal, muy poquito frecuente, incidencias 0,7%, vamos, muy raro. La mayoría de ellos con anti-CTLA4. Pueden estar asociados a otras enfermedades autoinmunes, a determinados genotipos, HLAs. En general, no tampoco se recomienda el estudio de autoinmunidad previo porque bueno, no tiene ningún valor. Y el manejo inicial de estos pacientes pues, sería solicitar una analítica en el caso de que sospechemos una insuficiencia suprarrenal, acordarnos también de pedir la renina y la aldosterona, porque por la afectación de la glándula suprarrenal puede haber también déficit de mineral corticoides, ¿vale? Tener en cuenta siempre, antes de valorar una analítica, tener en cuenta los tratamientos previos del paciente. Y luego, en cuanto a las pruebas de imagen, pues bueno, en general no se suelen realizar, a no ser que las queramos utilizar para ayudarnos con el diagnóstico diferencial de otras patologías, pues metástasis, hemorragia de las glándulas suprarrenales, etc. En cuanto a si continuar o no el tratamiento, más o menos muy parecido. Vamos a tener en cuenta los síntomas del paciente en este caso. Si el paciente está muy grave, pues sí, pues lo suspendemos, pero si no, pues no hace falta. Y se puede hacer el tratamiento hormonal sustitutivo que precise el paciente, añadiendo siempre la fluorocortisona si lo necesita. Llámanos a nosotros también pues, para el control. No hay evidencia sobre el tratamiento con alta dosis de corticoides en estos pacientes, a no ser que sea una insuficiencia suprarrenal muy grave, y tampoco hay evidencia de que la insuficiencia suprarrenal se vaya a recuperar, ¿vale? Como he dicho al principio, las patologías suelen ser irreversibles, los pacientes se van a quedar con la insuficiencia suprarrenal de por vida. Y ya termino, lo prometo, una breve también pincelada sobre la diabetes inmunomediada, que también es muy poco frecuente, pero es muy grave, ¿vale? Es muy grave porque se produce una destrucción muy rápida de las células beta, una destrucción fulminante. Los pacientes suelen debutar con cetoacidosis muy importantes, muy graves. Tenemos que hacer diagnósticos diferenciales con otros tipos de diabetes. Son pacientes que suelen requerir mucho tratamiento con corticoides. Entonces, hay que hacer también, por ejemplo, el diagnóstico diferencial con la diabetes corticoide. La mayoría de ellos ocurren con anti-PD1 en el 76% de los casos, incidencias muy bajitas, como podéis ver. Generalmente suele darse a las 6 semanas de iniciar el tratamiento y puede estar asociado con otros eventos adversos, sobre todo tiroideos. En cuanto a los factores de riesgo, sexo masculino, la edad media de 60 años, tener una autoinmunidad positiva, lo que pasa es que eso no lo vamos a saber porque no se hacen anticuerpos anti-GAD a todos los pacientes, a todas las personas, entonces se hará cuando se haga el diagnóstico. Pero bueno, se ha visto que tener una autoinmunidad positiva puede ser un factor de riesgo. Para hacer el diagnóstico exactamente igual que con otras diabetes, una glucosa plasmática basal en ayunas por encima de 126 y casual por encima de 200 con clínica cardinal. Esto lo sabemos todos. Para hacer el diagnóstico diferencial con los diferentes tipos de diabetes nos vamos a guiar por la analítica, el péptido C, la glicada, tener autoinmunidad positiva, los anti-GAD. Hay que descartar la presencia de cetosis y cetoacidosis para el tratamiento y luego, como se produce una afectación en general, no solo de la célula beta, sino de todo el páncreas, puede haber una cierta insuficiencia pancreática exocrina, ¿vale? Entonces, estos pacientes pueden presentar estatorrea, mala absorción y podría estar indicado el tratamiento con enzimas pancreáticas. Para hacer el diagnóstico diferencial he hecho esta tabla, que bueno, tampoco nos puede sacar así mucho nos puede ayudar mucho, pero bueno, sobre todo el péptido C, que sí que hay diferencia porque con la diabetes, si hay una diabetes preexistente o una hiperglucemia por corticoides suele estar alto, aunque puede ser bajo por la glucotoxicidad, pero en las pancreatitis, la diabetes tipo 1, en la diabetes inmunomediada, pues está bajo, ¿vale? En general, pues no hay mucha diferencia. No hay que suspender el tratamiento si el paciente tiene una diabetes bien controlada y el debut no es tan grave. No son útiles los corticoides a dosis altas, al contrario, van a empezar la hiperglucemia.
Hay que hacer una insulinoterapia intensiva desde el principio y una buena educación diabetológica a estos pacientes, como con cualquier otro tipo de diabetes. Y estaría indicado la monitorización continua de glucosa. Hay que valorar pues, tipo de hipoglucemias, la variabilidad glucémica, sobre todo si está en tratamiento con corticoides, quimioterápicos que suelen tener diabetes de muy difícil control. Hay que hacer un ajuste intensivo y cercano de la dosis de insulina y luego en pacientes que ya eran diabéticos, pues optimizar el tratamiento y seguirlos. Otras endocrinopatías que también nos podemos encontrar, hipogonadismos secundarios, síndromes poliglandulares autoinmunes, es muy raro, pero también puede pasar, y el hipoparatiroidismo, que eso nos lo va a dar la analítica con los valores del calcio. No voy a meterme en cada uno de ellos, pero que sepáis que también pueden ocurrir otros eventos adversos. Mensaje para casa, ya termino, perdóname por el tostón. Que los eventos adversos son una complicación relativamente frecuente en nuestra práctica clínica diaria con este tipo de fármacos, sobre todo los endocrinos a nivel hipofisario y a nivel tiroideo, recordad. La clínica puede ser muy específica y el diagnóstico difícil, el diagnóstico clínico, ¿vale? El manejo debe ser siempre multidisciplinar, un buen equipo de endocrinos, oncólogos, radiólogos, internistas, médicos de urgencias. Se requiere un control estricto antes, durante y después del tratamiento para hacer una detección y un tratamiento lo más precoz posible. Una endocrinopatía controlada no es una contraindicación para suspender el tratamiento, para iniciarlo o para discontinuarlo. Y antes de iniciar un inhibidor del punto de control inmunitario, se debe informar bien a los pacientes, pero bueno, con estos fármacos y con todos, de los potenciales eventos adversos que pueden derivar de estos. Esta es la bibliografía que he empleado y nada, agradecer a todos los que estéis aquí por haberme escuchado, sobre todo a mi servicio, que bueno, que sin ellos no estaría aquí. Y si tenéis alguna pregunta, yo la puedo responder por eso. Gracias. Enhorabuena, Elena. Gracias. Muy interesante. ¿Alguna pregunta? Quizá un poco densa, ¿no? Pero bueno, lo he intentado hacer lo más ameno posible. Bueno, tema nuevo. Sí. Y muy de moda. Y que nos consultáis mucho en la planta, sobre todo. Y bueno, que está bien saberlo. Sobre todo, pues eso, los puntos. Tratar primero con corticoides, no sé, algunas cosillas que. Cuidado con las analíticas, que también hay que hacer una buena evaluación. Sí, sí. Pero es muy interesante. A mí me ha gustado mucho hacerlo. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Un comentario? Pues nada, decirte otra vez enhorabuena. Gracias. Un tema nuevo que tenemos que aprender mucho con estos fármacos. Y damos por concluida la sesión. La semana que viene nos vemos. Gracias. Gracias a ti, Belén.